Hola, ¿cómo están? En este nuevo video vamos a resolver y presentar la clase final de la unidad 3, es decir, la clase número 7. Como hacemos siempre, recomendación, lo primero que tienen que hacer es una copia de este Google Colab. Fíjense que estamos en una opción que no nos permite modificarlo. Nuevamente hacemos clic en archivo, guardar una copia en Drive. Esto lo repito siempre, pero para que apenas empiece el video puedan hacer este proceso. Y una vez que tienen la copia, ya están listos para poder modificar y poder presentar el último entregable de esta unidad. Vamos a pasar a la pestaña correspondiente. Nuevamente, recomendación, póngale un nombre el cual les permita acceder rápidamente. Utilicen su nombre, su apellido para que sea más fácil y siempre dejando el nombre de la clase a disposición. ¿Qué vamos a ver en esta última clase? Esta clase vamos a hacer ya un análisis más profundo de un conjunto de datos. Si recuerdan, en la clase anterior utilizamos el mismo conjunto que habían utilizado durante la unidad 2, pero con más columnas. Pero la cantidad de datos, la cantidad de filas era exactamente la misma. ¿En qué vamos a profundizar? Y vamos a trabajar con un conjunto de datos mucho más grandes. En particular va a ser un conjunto de datos histórico, que tiene datos históricos de las provincias con respecto a la cantidad de hectáreas cultivadas. Se suman nuevos cultivos también, al igual que se suman también información en diferentes años sobre la cantidad de incendios y pérdida de bosques, de hectáreas de bosque, por ejemplo. ¿Qué nos interesa particularmente? Es recuperar las herramientas que usamos anteriormente, pero en esta oportunidad para poder hacer un análisis histórico en base al tiempo. Y esto nos va a dar un primer puntapié para trabajar nociones de aprendizaje automático en la unidad 4. ¿Qué queremos ver? Queremos visualizar, queremos graficar, queremos analizar cómo ha impactado en el tiempo eh, los cambios en cantidad de hectáreas cultivadas en diferentes cultivos, pero también cómo ha afectado, por ejemplo, la pérdida de bosque o la cantidad de incendios con el pasar de los años en las diferentes provincias. En este índice, nuevamente revisemos el índice, vamos a tener tres secciones. En este caso la clase es más corta que las anteriores. En la sección 1 vamos a presentar este nuevo conjunto de datos, vamos a hacer preguntas sobre ese conjunto, donde vamos a recuperar cosas que ya estuvieron trabajando en la clase anterior, pero para contextualizarla en este nuevo conjunto de datos. En la sección 2 vamos a aprender a hacer recortes o subconjuntos, no filtrando, perdón, pero sí tomando columnas en particular. Vamos a generar conjuntos de datos con subconjuntos de columnas, que eso todavía no lo habíamos visto. Y finalmente en la sección 3 vamos a ver qué hace, cómo se tratan las celdas donde no tenemos información particular. Esas celdas donde no hay datos o no pudimos recolectar información, cómo son tratadas. Para finalmente presentar el proyecto final, que es una recuperación de las cosas que vamos a hacer durante la clase. Entonces, si les parece, comenzamos con la sección 1. Como les dije hace un ratito, este nuevo conjunto de datos es un conjunto mucho más grande, tiene muchísimas más filas, también tiene más columnas, es verdad, pero en particular tiene muchas más filas. ¿Por qué? Porque tiene datos históricos. ¿A qué nos referimos con datos históricos? Es que se ha sumado una nueva columna que se llama año, y en esa columna tenemos el dato del año en el cual se recolectó esa información. Antes no teníamos eso, solamente teníamos un conjunto de datos que abordaba el año 2021. Bueno, en esta oportunidad se suma esta nueva columna donde se agrega el campo año para la fila. Este conjunto de datos está, al igual que el que usamos en la clase anterior, subido a GitHub. Para ello tienen que ejecutar esta celda donde vamos a descargar, vamos a clonar este archivo en Drive, en Google Colab. Recuerden nuevamente que no estoy conectado. Siempre que nosotros estamos usando Google Colab, nos estamos conectando a un servidor de Google. Y una vez que está clonado, vamos a leerlo como un data frame. Así nosotros podemos tratarlo como una planilla de pandas. Entonces, primer paso, ejecutamos. Fíjense que recién ahora se está conectando, paso a verde. Y una vez conectado, se descarga, se clona este repositorio con los dos archivos correspondientes, leemos el data frame y lo mostramos. Y acá tenemos la información que les decía hace un ratito. No solamente tenemos datos de la provincia, sino también del año. Ya vamos a ver qué son estos -1, no se preocupen.
también tenemos el ciclo completo de cultivo, pero se suman un montón de otros cultivos. Por ejemplo, el ajo, naranja, papa, pomelo, cosas que no teníamos anteriormente. Lo más interesante es la cantidad de filas que tenemos. Estamos hablando de cerca de 1120 filas. O sea, un conjunto mucho más complejo de analizar y con mucha más información que el anterior. Y como primer paso, para eso quería proponerles recuperar muchas de las herramientas que utilizamos en la clase anterior para empezar a hacernos preguntas sobre este nuevo conjunto de datos. Seguramente se acuerdan que en la clase anterior presentamos la noción de data frame, de conjunto de esta noción de data frame como una planilla, la cual podemos acceder programando en Python, utilizando funciones de pandas, que es la biblioteca que nos permitió filtrar, que nos permitió ordenar, que nos permitió tomar datos del conjunto. Y lo que queremos hacer es, en esta primera interacción, a lo mejor que utilicen funciones como head, como columns, como sort value para hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, acá tenemos una serie de ejercicios, como hicimos anteriormente. eh, Cada ejercicio va a estar propuesto en este campo de texto. Cuando tenga más de una pregunta, van a tener una celda para responder. Y tenemos la primera, que medio que ya la vimos al inicio, pero nos pregunta cuántas columnas tiene en total el nuevo conjunto de datos y cuántas filas tiene en total. ¿Cómo podemos acceder a eso? Y podemos acceder directamente mostrando el data frame. Entonces, para resolver, recuerden de vuelta que el conjunto de datos lo guardamos como una variable llamada def, ahí estamos almacenando el conjunto de datos. Entonces podemos simplemente hacer def y ejecutar. Esto automáticamente nos muestra parte del conjunto y al final hay datos importantes. Tenemos 1119 filas, o sea, es la cantidad de filas, pero además tenemos 43 columnas. Ahí tenemos una primera respuesta para ello. Luego tenemos una segunda pregunta que nos pregunta de qué cultivos tenemos datos o información. ¿Cómo podemos anticiparnos sin tener que ver toda la tabla? Fíjense que yo acá tengo puntitos suspensivos, es decir, que no puedo acceder. ¿Cuál es la función que nos permitía conocer todas las columnas? Habíamos visto que teníamos una función llamada columns, que lo voy a dejar acá, pero si hacemos df.columns, recuperamos el nombre de todas las columnas y en particular podemos ver de los cultivos sobre los cuales tenemos información. Esto queda como tarea para ustedes, para que terminen de revisar, ver, observar qué tipos de cultivos tenemos en este caso. Y después otro tipo de preguntas, que acá me parece que ya son un poquito más interesantes, como podríamos conocer en cuál fue la provincia, la provincia que cultivó la mayor cantidad de algodón en un año. ¿Podemos conocer el año en que pasó eso? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué podemos utilizar para resolver esta pregunta en particular? La pista que yo les puedo dar es que vamos a necesitar ordenar nuestro conjunto de datos. ¿Y qué columna queremos mirar? ¿La de la soja? ¿La de cantidad de hectáreas perdidas en incendios? ¿O la columna de algodón? Entonces, hay que organizarlo de alguna forma, de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, en base a lo que estuvimos viendo en la clase pasada, ustedes podrían resolver este ejercicio. Obviamente vamos a necesitar la función sortValues, pasarle la columna que queremos ver, que es algodón, y acá el parámetro particular de ascending en false, que eso nos indicaba que sea de mayor a menor. Entonces, cuando ejecutamos, automáticamente podemos ver cuál fue la provincia que más cultivó, que es la provincia de Chaco, en el año 1997. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir haciéndose estas preguntas para ir resolviendo cada uno de los ejercicios planteados. Ahora bien, en la clase pasada nosotros aprendimos a visualizar, aprendimos a filtrar y ya habíamos aprendido en lo anterior a ordenar los conjuntos de datos en base a esta función sortValues. Entonces, como último ejercicio tenemos el final, que es el 1.4, que nos pide si es factible graficar para la provincia de Catamarca la cantidad de hectáreas de algodón cultivadas por año. O sea, por ejemplo,
Esto es graficar cuántas hectáreas se cultivaron en 1969, cuántas en 1970 para la provincia de Catamarca. Después, bueno, así sucesivamente hasta llegar al último año sobre el cual tenemos información. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Esa es la primera pregunta. ¿Tengo que ver el conjunto de datos completo? ¿Me interesa ver lo que pasó en las otras provincias? ¿Cuál es el primer paso? Y el primer paso de todos es poder filtrar el conjunto de datos. Vamos a necesitar generar un nuevo conjunto de datos, ya que lo vamos a utilizar más adelante. Y este conjunto de datos queremos ver lo que pasa en la provincia de Catamarca. Entonces, vamos a agarrar el data frame DF y de ese data frame vamos a mirar particularmente lo que pasa en la columna provincia. Recuerde que cómo funciona el filtro. Elijo la columna que quiero mirar, veo qué condición quiero que se cumpla para que esa fila se quede en mi nuevo data frame. Entonces quiero que lo que hay en la columna provincia sea igual a Catamarca. Si es igual a Catamarca, por eso el igual, listo, la guardo. Si no, lo tiro y genero un nuevo conjunto de datos con las filas que cumplen esa condición. Una vez que tengo filtrado el conjunto de datos, lo podemos mostrar. Esto es a modo de ejemplo. Acá tenemos solamente cosas de Catamarca. Algo interesante es ver los años. Tenemos datos desde 1969 hasta el 2022. Y ahora quiero graficar esto. ¿Cómo hacíamos para graficar? ¿Qué necesitamos primero que nada? Vamos a agregar una celda nueva. Después ustedes lo pueden resolver completo en la celda que corresponde. Primero, ¿qué necesito? Ya tengo el conjunto filtrado, quiero graficarlo. Quiero hacer un gráfico de dispersión, o un gráfico de puntos, o puede ser un gráfico también de líneas. Eso lo podemos ir testeando. Entonces, ¿qué voy a necesitar hacer? Primero, importar la biblioteca que necesito, que es matplotlib.pyplot. Y esta biblioteca la vamos a importar con este sobrenombre que era PLT. ¿Está bien? Para recortar el tiempo. ¿Qué quiero hacer? Y graficar. Pero ¿de qué forma quiero graficar? Primera pregunta. Entonces, una opción puede ser, bueno, elijo un gráfico de un diagrama de puntos. Recuerden que también pueden usar Visual Python. Entonces vamos a empezar graficando. Entonces, en PLT queremos plotear. Y acá lo importante, la función plot tomaba dos posibles valores, ¿se acuerdan? Perdón, tomaba dos argumentos muy importantes. Después podíamos agregar muchos más. Uno de esos argumentos era el valor en eje X, o sea, lo que iba a ir en el eje horizontal, y el otro, el valor que iba a ir en el eje Y, en el eje vertical. El eje X que va a ir, y lo que hay en el data frame, en la columna provincia, perdón, en el año. Acá, a diferencia de los ejercicios anteriores, donde siempre estaban las provincias y hacemos comparaciones en los años entre provincias, tenemos como dato de referencia el año, porque queremos ver el histórico, un gráfico histórico de la provincia de Catamarca. Entonces, ¿en qué columna está? Y vamos a buscar el data frame. ¿Es en el data frame de F, en el original? No, en el filtrado, que es Catamarca. Y va a ser la columna año. Fíjense que acá me marca que hay un error de sintaxis, ahora lo reconoce. Y después el otro dato que yo quiero ver particularmente en Y es la cantidad de algodón. Entonces vamos a buscar de vuelta el data frame Catamarca, siempre importante recordar eso. Comillas simples o comillas dobles, acá lo importante es que el nombre de la columna es una string y le ponemos el nombre correspondiente que es algodón. ¿Está bien? Una vez que tenemos eso, ya podríamos plotear, pero agreguémosle cosas para que nuestro gráfico sea más claro. Por ejemplo, les pongamos una etiqueta al eje X. ¿Qué estoy graficando en el eje X? Y los años. Año, año. ¿Y qué estoy graficando en el eje Y? ¿Hectáreas de qué? Hectáreas cultivadas. Acá hay un error de sintaxis, fíjense, puse label en vez de label. Hectáreas cultivadas. ¿Y qué me faltaría? Y me falta un título también. Entonces pongo PLT, title, para dejarlo completo.
me sugiere hectáreas de algodón cultivadas en Catamarca por año, estoy de acuerdo. Y finalmente la función PLT-Show que nos muestra el gráfico finalmente. Además podemos agregar otras opciones como grid, que es lo que grid, si nosotros lo seteamos con el argumento true, lo que hace automáticamente es poner una grilla por detrás, entonces quedaría como más bonito, lo pueden testear. Y vamos a ejecutar este código para ver si cumple con las expectativas. Y exactamente me hizo una impresión, un plot de la cantidad de hectáreas cultivadas de algodón en Catamarca por año. Recuerden que dentro de PLT-Plot podemos agregar más argumentos. Por ejemplo, si no estamos conformes con el color, podemos cambiarlo acá. Si nos gustaría tener un marcador por cada punto, podemos agregar esto que era marker. Y le ponemos, por ejemplo, la O. Y cuando ejecutamos, acá, perdón, acá un errorcito de sintaxis. Cuando puse markers en vez de marker. Eso está bueno. Veamos qué pasa. Si yo pongo una S, dice, che, no existe. Si vemos el error, dice unexpected argument markers. O sea, no existe ese argumento. Entonces, para tener en cuenta, era marker. Y fíjense, ahora cuando volvemos a ejecutar, cómo queda. Algo que queda medio incómodo es el tamaño del gráfico. Como que queda todo muy eh, corto, no está muy ancho, entonces como que no se puede ver bien la distribución en lo largo de los años. Entonces, acá tenemos lo que sería la resolución de ejercicio, recomendación, prueben ustedes diferentes gráficos, van a tener la opción también de usar Visual Python. Yo acá lo voy a testear con ustedes para que veamos algunas cositas interesantes. Por ejemplo, me voy acá a Matplotlib. A mí me gustaría a lo mejor testear, por ejemplo, la scatter, que es de scatter de vuelta. Recuerden esto, la selección de la variable, de F Catamarca, en Y, acá donde elegimos DF Catamarca, los tenemos que filtrar. Yo no quiero que sea el DF completo que grafique, sino únicamente la provincia en X. Lo mismo acá en Y, quiero que sea el DF Catamarca, y me interesa particularmente el algodón. Obviamente acá pueden probar cualquier otro tipo de cultivo, ¿no? Yo estoy mostrando modo de ejemplo. Por ejemplo, podríamos ver qué pasó en Catamarca con el girasol. Y acá vamos a ver un pequeño error que puse provincia. A mí lo que me interesa en realidad de Catamarca no es la provincia, sino es el año. Y usar acá de vuelta los markers, los colores, toda disposición para generarlo de forma automática. Recuerden siempre, en este caso de usar esta herramienta, hacer clic en Code View, copiar este código y no correrlo automáticamente. Esto es a modo de ejemplo para que puedan ustedes testear. Agrego código, ploteo y me queda. ¿Está bien? Entonces me generó de otra forma lo que pasa con el girasol. Acá fíjense que si bien el gráfico no tiene nada que ver con lo que esperado, está solamente Catamarca, ¿qué está pasando? Y me parece que lo que sucede es que nos equivocamos en el nombre de X. El valor de X no tiene que ser provincia, porque en este caso tenemos un dataset filtrado, sino año. Entonces ahí sí vemos una distribución. Uno podría decir que en Catamarca nunca se cultivó girasol hasta los últimos 2 o 3 años. Entonces, lo interesante es que nosotros podemos ver un análisis histórico, volviendo al algodón, de lo que sucede con el cultivo. O sea, acá en el algodón hubo un pico, estaría bueno saber por qué, y después se mantuvo siempre de una forma bastante similar en la provincia de Catamarca. En este primer paso, lo que vimos fue primero este nuevo conjunto de datos en esta nueva sección, y luego algunas herramientas que usamos anteriormente para aplicar a este nuevo conjunto.